El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Vayamos a Eclesiastés capítulo 4, versículos del 9 al 12. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. La palabra de hoy nos habla de la unidad, tanto en la amistad, en la familia y en la iglesia, como vemos en el versículo 9, donde dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Como vemos en la santa palabra de Dios, la sabiduría divina nos habla de mejores y mayores frutos en el rendimiento de un trabajo que dos individuos pueden llegar a realizar, de modo que aún al dividir por dos las ganancias, ambos resultan mejor pagados que si trabajan cada uno por su cuenta. De la misma forma, cuando alguno se equivoca en algo, sufre algún accidente, le pasa algún infortunio o padece alguna pérdida, si hace las cosas en compañía, tiene quien le asiste, le aconseje, le ayude, y aún con quien compartir las pérdidas. Por eso nos dice Proverbios capítulo 17, versículo 17: en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. No solo en la amistad, también en el matrimonio, hacer el trabajo del hogar y para el hogar juntos es provechoso. Dios mismo tomó del hombre para hacer a la mujer una verdadera ayuda idónea, y dijo en Génesis capítulo 2, versículo 24: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y debe de amarla, como nos dice Pablo en Efesios capítulo 5, versículos del 28 al 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Ambos deben apoyarse y no estar apartados. Satanás sabe que si cada uno está por su lado, puede tener más éxito en su destrucción. Seguramente Eva hubiera tenido éxito al lidiar con Satanás si Adán hubiera estado con ella, y probablemente ella tampoco lo hubiera tentado en pecar. Las parejas tampoco deben guiarse mutuamente al pecado. Algunas veces cuando alguno de los dos cae, el otro cónyuge tiende a pisotearlo y humillarlo. Comienzan con un "te lo dije" y continúan con acusaciones y agresiones que destruyen. Cuando alguien comete una falta, lo último que él o ella necesitan son acusaciones. También en las relaciones íntimas dentro del matrimonio, se tendrá mejor paga, mejor satisfacción si se obedece a lo que dice la palabra en 1 de Corintios capítulo 7, versículos del 3 al 5. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Muchas veces uno de los dos no cumple con este mandato, chantajea a su pareja que no habrá intimidad si él o ella no le complace con alguna petición, o por estar enojados. Dice la última parte de los versículos que leímos que Satanás está presto a ponerte tentación y trampas, lanzándote de dardos para que mires a otra parte a causa de tener necesidades íntimas. No cumplir con el deber conyugal es pecar ante los ojos de Dios. Debe de haber respeto y honra, como está en Hebreos capítulo 13, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dice el hecho sin mancilla, sin algo que quite o disminuya la dignidad, la estima y la respetabilidad de una persona. Debemos ayudar al compañero o compañera si tiene alguna anomalía al respecto. También esta palabra nos habla de la protección mutua. Al predicar la palabra en la iglesia, dice Lucas capítulo 10, versículo 1: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él
a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Esto condice con el pasaje que estamos tocando. Manda de dos en dos para que ambos se apoyen, porque si alguno de los dos flaquea en la palabra o en la parte física, o siente temor, el otro puede ayudarlo. Seguimos en nuestro texto principal en Eclesiastés capítulo 4, versículo 10. Pero ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Vemos en el Antiguo Testamento cómo Jonatán ayudó a David cuando su padre Saúl lo quería matar. Era una verdadera amistad. Pero si David hubiera estado solo, le hubiera sido más difícil todo. Veamos 1 de Samuel capítulo 19, versículos del 1 al 2. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera, y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. También cuando alguno es casado o está solo o sola y no tiene a alguien quien lo ayude, le es difícil, sobre todo cuando el esposo o esposa no tiene la misma fe del cónyuge, como le sucedió a Abraham, de quien el Señor le dijo en Génesis capítulo 18, versículos del 10 al 14. Entonces uno de ellos dijo: Yo volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que se rió en silencio dentro de sí misma y dijo: ¿Cómo podría una mujer acabado como yo disfrutar semejante placer, sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo? Entonces el Señor le dijo a Abraham: ¿Por qué se rió Sara y dijo: ¿Acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Aquí Abraham creyó al Señor, pero Sara no. En un matrimonio cristiano deben ambos fortalecerse mutuamente en la fe. También en cuanto a la iglesia. Muchos pasan en soledad las tribulaciones y aflicciones, como el apóstol Pablo, de que a pesar de que se había entregado al servicio a los demás, Pablo estaba solo al final de su vida. Solamente Lucas lo acompañaba. Además, uno de sus primeros compañeros lo había abandonado y otros colaboradores se habían mudado, y tristemente en su primera defensa ante el tribunal romano, Pablo dijo: Nadie estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Véanlo en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos del 9 al 16. Continuamos en nuestro texto principal de Eclesiastés capítulo 4, versículo 11. También si dos durmieron juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Cuando duermen juntos en un matrimonio, entiéndase un matrimonio que andan bien, en paz, con gozo, con felicidad, ambos se transmiten no solo el calor físico, sino también el espiritual. No se enfriarán, seguirán extendiéndose el fuego del amor en ellos. Esto también habla de cobertura y calidad de vida. Pero si hay uno solo, o inclusive si hay un mal matrimonio, durmiendo cada uno por su lado, no habrá ese calor físico ni tampoco el espiritual. Y el versículo 12, donde vamos a centrarnos, dice: Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. La palabra cordón aquí viene del hebreo cajut, una raíz que no se usa mucho y que se traduce como coser o como cuerda, e implica también a una cinta para medir como el hilo o el cordón. Y este cordón de 3 dobleces no se rompe pronto es un dicho muy bien entendido en la región del Medio Oriente, y la aplicación la tiene cuando se hace referencia a dos creyentes que con Dios llegan a ser 3, y esto es una figura muy hermosa de la unidad con la divinidad. Aquellas dos personas que iniciaron una sociedad, como ya vimos, ya de por sí es muy productiva. Sumados al poder divino, tendrán un crecimiento espiritual poderoso que obviamente todo lo demás vendrá por añadidura. Por eso Jesús le habla a sus discípulos verdaderos, a los que son hermanos en Cristo, en Mateo capítulo 18, versículos 19 y 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, estoy yo en medio de ellos. Ahora, aquí reunirnos en su nombre no significa declarar su nombre, sino que va más allá de la buena intención.
va más allá de la declaración, va más allá de todo empeño humano de hacerlo notorio a las personas. Reunirnos en su nombre significa que todo lo que hacemos lo hacemos en obediencia a su nombre, a todo lo que ese nombre representa por medio de su espíritu. La palabra nombre en griego es onoma, que significa autoridad, carácter. Es decir, si estamos en ese nombre, si obedecemos a su palabra, vamos creciendo en carácter y en autoridad. Y al estar en ese nombre, ahí sí estará Jesús en medio. Porque vamos a ver a través de la palabra de Dios cómo un grupo de creyentes agoreros pensaron que pronunciar el nombre de Jesús era suficiente para solicitar cualquier cosa. Veamos Hechos capítulo 19, versículos del 13 al 16. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de una tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Ahora bien, cuando nos dice nuestro texto principal en Eclesiastés: si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. En lo físico hay 2, pero espiritualmente podemos decir que hay 3. Si hay 2 seguidores de Jesús, pueden ser amigos, hermanos o un matrimonio. Si uno de ellos es prevalecido por el enemigo, la otra persona en el Señor y con el Señor los resistirá, y no hay diablo que pueda con ellos. Es decir, si el matrimonio está con el Señor, saldrán vencedores, aunque alguno de ellos se deslizara, porque son 3. Pero en una amistad o en un matrimonio no cristiano, solamente están los 2. Funcionará en lo físico para apoyarse, pero no en lo espiritual, porque el enemigo es más poderoso que cualquier ser humano. Pero si tenemos a Cristo, somos 3, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Por consiguiente, cuando dice no se rompe, no necesariamente dice que no se divorcien, porque hay muchos que tienen años de casado, pero sus vidas son un infierno, sino que el 3 dobleces es que tenemos una vida plena de durabilidad y calidad de vida. No solo no debemos divorciarnos, sino que debemos mejorarlo, y con la ayuda de Cristo lo podemos lograr hasta que la muerte nos separe. Para entender mejor esto de cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, vamos a entender lo que implica un cordón, lo que es un cordón. La divina palabra de Dios siempre nos revela las verdades espirituales a partir de verdades naturales, cosas que el hombre conoce de su entorno. Sabemos que el cordón o cuerda fueron parte importante en la historia del hombre, y la palabra de Dios nos va a traer una hermosa enseñanza, una de las costumbres ancestrales en las naciones del Medio Oriente, incluido Israel. Nos muestra lo que el cordón simboliza en la unión matrimonial de una pareja. Al finalizar la ceremonia, el hombre coloca una cuerda de plata de 3 filamentos encima de la cabeza de su novia. La plata habla de la redención y los 3 hilos de la cuerda significan a Dios, el hombre y la mujer. Así como una cuerda o cordón, para que pueda ser de alguna utilidad práctica, sus 3 filamentos no deberían ser independientes, sino que deberían estar unidos y torcidos juntos bajo una fuerte presión. Así también debería ser el matrimonio, y para que sea una buena cuerda, ésta debería tener el mismo tipo, la misma calidad y la misma longitud de los hilos. Así también el matrimonio deberían ser de un mismo yugo. Como dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? También de un mismo sentir, como nos dice Filipenses capítulo 2, versículo 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ninguno de los dos debería ser uno por encima del otro, porque el hombre y la mujer son iguales en relación a Cristo, aunque las Escrituras asignan papeles específicos para cada uno dentro del matrimonio. Según Efesios capítulo 5, versículos 22 y 23, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Dice también 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo.
Pero este liderazgo no debe ser dictatorial, condescendiente o de superioridad hacia la esposa, sino que debe ser de acuerdo con el ejemplo de cómo Cristo amó a la iglesia, con pasión, misericordia, con perdón, con respeto y sin egoísmo. De la misma manera, los esposos deben amar a sus esposas. Si se usan hilos diferentes, la cuerda no tendrá la fuerza necesaria, ni la elasticidad uniforme para hacer el trabajo, para que el que está diseñado. Y esto es lo mismo con el cordón espiritual del matrimonio. Por ejemplo, uno de ellos puede nacer de nuevo en Cristo Jesús, puede saber todo acerca de su vocación celestial, pero si se casa con una persona de un hilo diferente o no comparte la misma visión, rápidamente se puede romper cuando lleguen las presiones inevitables de la vida y sea una carga pesada. Ahora, si tratamos de desarmar una cuerda para hacer uno nuevo, lo destruimos, porque cuando una familia se empieza a desintegrar y empieza a mirar en diferentes ángulos, cada uno de sus integrantes, en diferentes direcciones, se empieza a debilitar esa cuerda y la explicación que decíamos, cuando una cuerda está formada y tratamos de formar una nueva cuerda, va a ser un fracaso. Otra verdad de un cordón es que si está en posición horizontal, sin una función específica, si no hace nada, se dobla. En esa posición tampoco sirve para empujar, sino para jalar. Pero ¿para qué jalar si lo puedes levantar? Es una posición que muchos matrimonios han tomado, solo entre él y ella nomás. Dejaron a Dios de lado. Es lo mismo que hizo Eva en el jardín del Edén. Cuando una vez comido el fruto prohibido, se lo dio a Adán. Es como si ella le dijera, quitémoslo a Dios de en medio nuestro, hagamos nuestra vida. Lo podemos llevar solo por nosotros, y esto por la incitación de Satanás, quien está en contra de la familia, porque él sabe que si destruye la familia, destruye la sociedad. Ahora, para que un cordón tenga una posición recta, tengo que colocarlo en una posición vertical y con carga, haciendo alguna función. Solo así el cordón va a conservar una posición totalmente recta. Así también, involucrando a Dios, vamos a vivir matrimonios bendecidos. Veamos algo notable que debemos aprender del cordón. Por ejemplo, la lógica sería que si tengo un hilo de un cordón que resiste 1 kilo, entonces 3 hilos del cordón deberían resistir 3 kilos, pero no, porque llevándolo a la práctica, un cordón de 3 hilos, de 1 kilo cada uno, resiste 9 kilos. Es decir, un hilo unido a otros 2 incrementa su fuerza en 2 veces más su resistencia. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Como ven, cumplimos la ley de Cristo sobrellevando los unos las cargas de los otros. Una manada se desplaza dependiendo del miembro más débil que hay en el grupo. No debemos ser egoístas, debemos fortalecer al débil, no desconociendo la debilidad del que está al lado. Muchas veces ocurre lo contrario. El conocer la debilidad del que está al lado es para terminar de destruirlo. Cuando formamos un grupo debemos estar pendientes del débil, porque la palabra me dice, sobrellevad las cargas los unos de los otros. Sus necesidades económicas, sus necesidades emocionales, sus necesidades elementales, sobrelleve la carga de éste, para que él no se rompa, para que él no se quiebre, porque si uno se rompe, llegará un momento que ese cordón se va a romper, ya no va a servir. Pero si yo empiezo a sobrellevar la carga del que necesita, armo un cordón duradero. Hermanos, debemos de dejarnos moldear por la palabra para ser de un cordón uniforme en la mano de Dios. Cumplamos la ley de Cristo. Por eso continúa diciendo Gálatas capítulo 6, versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Una cuerda simple siempre va acompañada de un buen nudo. Si una cuerda no tiene un buen nudo, se desarma y no va a ser efectiva en su función. La estructura perfecta para una cuerda son 3 dobleces, o en agrupaciones de 3, porque 3 dobleces es el único número donde los 3 cordones se tocan entre sí. Hermanos, debemos preocuparnos de nuestro vínculo celestial, aquí en la tierra. En primer lugar, nuestro vínculo con nuestro prójimo. Dice 1 de Juan capítulo 4, versículos 20 al 21. Y si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?
y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. En segundo lugar, debemos preocuparnos por nuestro vínculo familiar. Dice Proverbios capítulo 5, versículos 18 y 19: Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, sierva amada, graciosa, gacela, que sus caricias te satisfagan en todo tiempo y recréate siempre en su amor. Y en el tercer elemento, por mis hermanos en la iglesia, que está conformado por familias, ser unidos con ellos en una sola unidad, en un solo cordón. Dice Jueces capítulo 20, versículo 1: Entonces todos los israelitas se unieron como un solo hombre. También Jueces capítulo 20, versículo 11: Así que los israelitas estaban en total unanimidad y se juntaron para atacar la ciudad. Dios, nuestro cónyuge, y nosotros formamos un cordón de 3 dobleces. Un cordón triple no se rompe fácilmente. Nuestra relación con Dios es prioridad. La relación con nuestro cónyuge es el siguiente. Una relación de pacto es el camino hacia un matrimonio bendecido. Si para Dios es importante, para nosotros también. Vean lo severo que Dios dice con relación a esto. Dice Malaquías capítulo 2, versículos 13 y 14. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Vean cómo desde el principio Dios quiso que tengamos esa comunión de transparencia entre hombre y mujer y Dios. Dice Génesis capítulo 2, versículo 25: Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La transparencia indica que no tenemos nada que esconder, y lo contrario de ello es la deslealtad, que es el ocultar cosas a su cónyuge, inclusive en los pequeños detalles. A Dios, por supuesto, no le podemos ocultar nada. Dice Salmos capítulo 139, versículo 3: Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pero para que haya esa transparencia con Dios, tenemos que conocerlo, saber lo que Él es, saber lo que piensa, saber lo que le gusta. ¿Y cómo podemos conocerlo? Primeramente a través de su palabra. Dice Juan capítulo 17, versículo 8: Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. También dice Hebreos capítulo 4, versículo 12: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice Juan capítulo 14, versículo 23: Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. También tenemos comunión con él a través de la oración. Dice 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17: Orad sin cesar. Lo mismo con la mujer o el hombre. Tenemos que conocernos unos de otros en general, en cómo ellas son o ellos, y en lo particular cómo será o es nuestra pareja. Necesitamos aprender a conocer nuestras distintas maneras de ser y de amar. Por lo general nosotros suponemos erróneamente que nuestra pareja nos ama de la misma forma en que nosotros lo hacemos. Esta actitud humana nos lleva a decepcionarnos continuamente porque no comprendemos muchas veces el lenguaje propio del sexo opuesto. Por lo tanto, reaccionamos y nos comportamos de distinta manera frente a las mismas circunstancias. Cuando el hombre y la mujer son capaces de reconocer, respetar, aceptar y admirar sus diferencias, el amor tiene entonces la oportunidad de florecer. Por ejemplo, aquí algunas características importantes que debemos saber. Los órganos sexuales de la mujer son hacia el interior, por eso acogen a la vida y sirven a la vida, recepcionan y donan de sí misma. En cambio, los órganos sexuales del hombre son hacia el exterior, por lo mismo es creador y conquistador, enfrenta al mundo y protege, sale hacia el mundo. En el caso de la mujer, las hormonas sexuales son producidas por los ovarios y en el caso de los hombres por los testículos. Los ovarios de la mujer producen estrógeno y progesterona, y los testículos del hombre testosterona. Según algunos estudios, el hombre piensa 2 veces más al día en sexo que la mujer.
debido en parte al castigo de Dios en la última parte de Génesis capítulo 3 versículo 16. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. O tu voluntad será sujeta a tu marido. Empieza una relación de adversario. Esto tiene una alta connotación en la vida de la mujer, y más precisamente en su intimidad. La mujer se entregará a su esposo, se verá ligada a él, en un enlace o en una atadura malsana que ofrecerá una desafortunada intimidad, y el esposo, ahora su adversario, lo dominará. No porque Dios haya querido que así fuera, sino como consecuencia de su pecado y la caída. La mujer dejó de ser corregente, es decir, que rigen juntos, junto con el hombre de toda la creación. Ahora perdió la mutualidad y la libertad. Entregó su voluntad a su esposo. Entró en una relación sumisa caracterizada por la enemistad. Ahora bien, cuando vino Cristo, recompuso. Si bien es cierto, nos enseña el Evangelio que el varón sigue siendo la cabeza en una familia, las familias en Cristo tienen más paz y felicidad. Pero ¿qué pasa con los matrimonios que no llevan bien el Evangelio, que no están obedeciendo a la palabra de Dios? La maldición que Dios pronunció en Génesis 3:16 se hace más patente, más notorio. Por lo mismo que hoy día en el mundo y también en las iglesias, los divorcios son el pan de cada día, porque la mujer está entregando su cuerpo a aquel que no es su esposo. La virginidad que es para su esposo ya no lo es, y queda pegada a una persona o a varias antes de llegar al matrimonio. Y la razón médica es debido a la oxitocina, que es una molécula que se genera en el cerebro, y esta droga en las mujeres se libera en grandes cantidades. Esta oxitocina es conocida como la droga de la fidelidad, y hace que la mujer se quede, entre comillas, pegada al hombre. Y es interesante saber que esa droga se produce también en la mujer cuando va a dar a luz y cuando va a dar de lactar. Es por eso que luego que una mujer se entrega sexualmente al hombre, queda como estampada a la persona. Y es por eso que hay tantas mujeres que andan como zombies detrás del novio una vez que se han entregado, aunque les grite, aunque les maltrate, las insulte, aunque se vaya con otra y vuelva después y diga, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y en la misma noche se están volviendo a acostar. Es decir, es una dependencia biológica y psicológica que la vuelve ciega a todos los defectos del hombre. Ahora, esto está diseñado por Dios y tiene un efecto maravilloso en el matrimonio. Por eso hace que de verdad la pareja se une y se quede pegada. Pero si lo usas mal, ahí viene el problema. Además del miedo que produce en la mujer, porque dice ya no valgo nada. Por eso cuando la mujer se va despreciando a sí misma ante sus propios ojos, tiene que empezar a mentir a sus padres, tiene que ocultar las cosas, tiene que engañarse a sí misma, y al mirarse a sí misma se empieza a rebajar a sí misma, porque ante Dios ya no se siente digna. Se oculta. El demonio aparece en esa situación para acabar de destruir esa alma, tirándote dardos en el pensamiento, porque el demonio es muy astuto. Te quita la vergüenza para que peques y después que pecas te llena de vergüenza para que no recurras a Dios y pidas su perdón, porque sabe que Dios te va a perdonar. Debemos entender que los fines del placer sexual son el procreativo y la unidad en el matrimonio. El concepto de unidad que Dios nos ha traído en este día, que el cordón de tres dobleces no se rompe. Esa relación con Dios y nuestro prójimo, nuestro esposo, debe ser así, estrechamente unidos, conocer a Dios, conocer a nuestra pareja, que hombre y mujer somos complementarios, la mujer más variable, el hombre más estable, la mujer con mayor intimidad y cercanía con la vida, el hombre con paternidad reflexiva, la mujer preparada para vivir procesos, el hombre más inmediato. La mujer vincula, es multicanal, su corazón no tiene divisiones internas, integra la realidad. El hombre es puntual, unicanal, su corazón se divide entre la esposa, el trabajo, los pasatiempos, ve la realidad en forma parcelada. La mujer es más sentimental, subjetiva, le importan los detalles. El hombre más racional, lógico, objetivo, descuida los detalles. La mujer tiene un lenguaje más rico en expresión, el hombre tiene un lenguaje más concreto. Y así muchas diferencias. Por lo mismo debemos conocer más de Dios a través del Evangelio y conocer más de nuestro prójimo, estar relacionados como un cordón de tres dobleces. Amén.